Me dice, ¿podríamos armarlo virtual? Le digo, voy a estar en Asunción, en una reunión con el presidente. Dice, bueno, vamos a armar un capítulo a la tarde, así que, perdón la demora, pero además hay una hora de diferencia horaria entre Asunción y Buenos Aires, así que obviamente estar acá centralmente es mérito de Susan, que hace muchos años que trabaja con el Council en consolidar una relación y consolidar una mirada del sector privado hacia la Argentina desde Estados Unidos y hacia toda la región, y que de alguna manera nos ha permitido trabajar juntos mucho tiempo y le permite a la Argentina muchas veces tener en ella y en todo el equipo del Council a un facilitador que es necesario frente a las dificultades que pueden aparecer en relaciones bilaterales, en relaciones comerciales bilaterales o simplemente en cuestiones de gestión de ida y vuelta entre los países. Así que gracias, Susan, por el trabajo junto a la Argentina, por la invitación y por la obstinación de que nos diéramos un ratito para estar juntos acá. Me gustaría, sin saber exactamente el marco que tuvo, solamente vi algunos recortes entre el aeropuerto y la llegada hasta acá de qué se fue planteando a lo largo de la mañana. Sí me gustaría dejarles primero una cuestión más vinculada al contexto, porque efectivamente lo que pasó ayer, el cierre de la quinta y sexta revisión de Argentina con el fondo, la definición de que la próxima revisión es en el mes de noviembre, el desembolso de 7.500 millones de dólares y además la consolidación de las metas establecidas, de alguna manera le dejan... ¿Cómo le va, don Eduardo? ¿Cómo anda? Muy bien. Ah. Hay millones de años de diferencia entre Eduardo y vos. De años. Me quedé en los años. La verdad es que desde el punto de vista de un país con una crisis estructural, como es la crisis de sobreendeudamiento que tiene Argentina, agravada por una crisis coyuntural grave, como es el impacto de la sequía en términos de volumen de exportaciones y en la balanza comercial argentina, de alguna manera nos obligan a estar muy encima y muy atentos en el semana a semana de evolución del régimen de acumulación o pérdida de reservas, dependiendo de la semana, y sobre todas las cosas de encontrar un punto de equilibrio entre el cuidado de los mínimos estándares de acumulación de reservas con el funcionamiento de la importación de bienes y servicios mínimo para garantizar que la actividad económica en la Argentina no se detenga. No es fácil, y todos lo saben, en algunos momentos de su vida empresaria a muchos de ustedes les ha tocado administrar en crisis. Es mucho más fácil hablar desde afuera de la crisis sin tener responsabilidad, señalando o buscando responsables, que sentarse a administrarla y buscar o tratar de buscar, de resolver y solucionar los problemas que muchas veces representa enfrentar crisis del tamaño del que le toca enfrentar a la Argentina. Mucho más cuando las condiciones geopolíticas globales entraron a niveles de discusión que de alguna manera ponen en crisis el significado y el significante de todos los organismos. En los últimos 60 días hemos visto cómo el Fondo Monetario Internacional dejaba de ser el prestamista de última instancia que frente a los shocks externos diseñó el consenso de Washington como instrumento multilateral para los países miembros del fondo, para transformarse en un acreedor privilegiado que era socorrido o rescatado por operaciones de crédito bilateral de otros países.
En el mes de julio, Argentina de alguna manera tuvo que resolver los vencimientos frente al fondo, recurriendo a operaciones bilaterales con China en la apertura del segundo swap, con Qatar en una operación de crédito bilateral que es la primera que realiza Qatar en su desarrollo económico de carácter bilateral con un país, y obviamente en el Banco de Desarrollo Latinoamericano en una operación que también demostró cuál es la diferencia entre los organismos multilaterales con capacidad de resolución y cuáles se transformaron simplemente en marcas con un enorme peso burocrático sin capacidad de resolución de los problemas de los países en vías de desarrollo. La CAF resolvió en 72 horas una operación de 1.000 millones, mientras un PBL tradicional de los que aprueba el Banco Interamericano de Desarrollo demora entre 5 y 7 meses. Esa es la realidad y el contexto global en el que de alguna manera se viene moviendo la Argentina y de alguna manera viene enfrentando la crisis la Argentina. ¿Por qué traigo esto a colación y lo pongo sobre la mesa? Porque cuando nosotros ponemos en dimensión qué representa la falta de crédito de la Argentina desde el punto de vista de la emisión de deuda soberana, cuando además lo explicamos adicionalmente sobre la base de falta de respuesta de los organismos multilaterales, porque estamos además sobreendeudados con el Fondo Monetario Internacional por 3 veces el admisible que tenía la Argentina, que eran 18.000 millones de dólares en el 2018, pero terminaron aprobando una operación de endeudamiento de 45.000 millones de dólares. Y a eso agregamos la imposibilidad de tener un resultado de balanza comercial positiva, porque tenemos un shock climático inesperado para muchos, esperado para otros, pero que representó la pérdida del 25% de las exportaciones argentinas de este año. Ayer en la reunión con el fondo lo poníamos en números sobre el Producto Bruto de otros países. Es más o menos como que Estados Unidos hubiese perdido 850.000 millones de dólares de exportaciones, o que China hubiese perdido 1.250.000 millones de dólares de exportaciones. Digo, para que tengamos dimensión del impacto que tiene contra nuestro Producto Bruto y contra nuestra balanza comercial la sequía. De alguna manera entendemos cuáles son las dificultades sobre las cuales estamos navegando y que claramente empiezan a terminar. Empiezan a terminar en primer lugar porque el capítulo fondo ayer quedó cerrado hasta noviembre. Empiezan a terminar en segundo lugar porque noviembre por primera vez va a ser un mes con impacto en la balanza comercial positivo desde el punto de vista de la exportación de granos y positivo desde el punto de vista del impacto de la balanza energética como generadora de divisas para el futuro de la Argentina, y porque empiezan además de alguna manera a terminar esas restricciones que claramente en el 2024 cambian definitivamente y nos permiten augurar o por lo menos avisorar un año 2024 muy distinto al actual. Ahora, esos 30.000 o 40.000 millones de dólares de superávit comercial que la Argentina va a tener en el 2024 y que se explican en el crecimiento de la exportación del sector minero, que empieza además a tener los proyectos de litio en etapa de maduración y los proyectos de cobre en primera etapa de exportación, que se explican en el sector energético, donde no solamente dejamos de importar, sino que además con la puesta en marcha en el mes de abril del gasoducto del norte, obra que empieza mañana, que es el reversal que nos va a permitir exportar gas a Bolivia, a Brasil, a Chile y obviamente
al resto de los países de la región, como es el caso de Uruguay y Paraguay, de alguna manera nos permiten además adicionar lo que va a ser el crecimiento de las exportaciones de oil, de petróleo, que ya este año empiezan a demostrar que van a ser muy importantes en la balanza comercial argentina. No solamente por lo que representa el crecimiento de la inversión en vaca muerta, 42% este año respecto del año pasado, sino por lo que representa en términos de crecimiento para el año que viene y en volumen de tracción en lo que es el nivel de actividad industrial. Y obviamente la recuperación del sector agroindustrial, que solo y sin la aprobación, que esperamos que en algún momento aparezca, de la ley de agroindustria que está pendiente de tratamiento en el Congreso y que empieza a premiar el valor agregado de las exportaciones agroindustriales, que cuanto más valor agregado tienen, menor carga impositiva tienen y mayor premio en los regímenes de amortización de inversión tienen, de alguna manera nos van a permitir tener una mejor solvencia y una mayor tranquilidad en términos de acumulación de reservas y una mayor fortaleza en términos de recuperación de nuestra moneda. Ahora, ¿por qué traigo esto a colación? Porque cuando un país cada 3 meses tiene que convivir y diseñar su planificación de negocios con el síndico, que es de alguna manera lo que representa frente a la hipoteca tomada con el Fondo Monetario Internacional, la presencia de las revisiones cada 90 días, ustedes que son gente de negocios y que alguna vez hago un ejercicio que hice en varios lugares y en ninguno levantan la mano. ¿Alguno de ustedes alguna vez estuvo convocado? Nadie levanta la mano, pero lo cierto, lo real y lo concreto es que alguna vez alguno de los que está acá tuvo alguna convocatoria. La deuda con el fondo en el 2018 es la declaración de convocatoria que nos hizo convivir con el síndico. Y de alguna manera, cada 90 días tenemos que sentarnos con el síndico a rediscutir o a discutir medidas, planificación, régimen de acumulación de reservas, nivel de inversión pública, nivel de gasto. Y eso claramente, ustedes que tienen actividad económica, ¿cómo le va, don Alejandro? ¿Cómo anda? ¿Todo bien? A él también lo saludo porque tiene millones de años más que vos. No, Eduardo no, Eduardo también lo saludé a Alejandro. Tiene menos años. Tienen muchos más años Alejandro y Eduardo. Y de alguna manera me parece importante traerlo, no por lo que representa el cierre ayer de la quinta y sexta revisión y de alguna manera la libertad que representa para los próximos meses, sino también por el impacto que las medidas que muchas veces se imponen tienen para la Argentina. Esta revisión llevó 4 meses. Y llevó 4 meses porque arrancaron exigiéndole a la Argentina una devaluación del 100% y unificación cambiaria. Y yo me pregunto cuánto valía el patrimonio de la mitad de los que están acá con una devaluación del 100% y cuál sería el nivel de actividad hoy si hace 4 meses hubiésemos devaluado el 100% la moneda. Y me pregunto si hace 2 meses, cuando plantearon que con el 60% de devaluación se conformaban, cuál hubiese sido en términos de equilibrio de cohabitación, de convivencia social, el sistema de convivencia en la Argentina, sabiendo el impacto que tiene en generación de pobreza un 60% de devaluación. Terminaron aceptando e imponiendo una devaluación del 20% que además genera discusiones, reacciones, tensiones, pero también nos da libertades. Y esto lo quiero decir porque de alguna manera vemos que sobre todo en los lugares donde hay formación oligopólica o monopólica aparece siempre no solamente la defensa del valor del trabajo, del capital y del acceso al crédito,
sino muchas veces la vivada. Entonces, en la relación transparente que tenemos que tener entre sector público y sector privado, en ese nivel de cohabitación y convivencia, también dejar claro que la posibilidad de acceder a estos 7.500 millones de dólares para fortalecer reservas, junto con las medidas que representaron casi 2.000 millones de dólares de acumulación de reservas a lo largo de los últimos 21 días, nos dan la oportunidad de alguna manera, en aquellos lugares donde veamos conducta monopólica, conducta oligopólica o actitud de bloqueo, aprovechando la devaluación que impuso el Fondo Monetario Internacional, abrir la importación con pago al día para generar competencia y apostar a, digamos, mercados de alguna manera más transparentes, que yo sé que son los que ustedes valoran a la hora de analizar la economía. Mercados transparentes, con competencia y sobre todas las cosas con la posibilidad de que, digamos, el esfuerzo que representa acceder a una imposición del fondo de estas características lo hagamos entre todos. Me parece que es importante porque también nos permite tener en términos de ida y vuelta mecanismos de reglas claras a la hora de analizar nuestro comportamiento como sociedad y el comportamiento de nuestra economía. Sí me gustaría, de alguna manera, más allá de la coyuntura, no vine como ministro estuve arriba hace algunas semanas, casi algunos meses. Sí me gustaría un poco plantear qué definimos hacia adelante en términos de país, porque me parece que esta idea de pensar que la Argentina lo que debate es simplemente una elección de personas es un error. Me parece que hay mucho más en juego y que tiene que ver con varias de las variables que nos construyen como nación. La primera, la mirada de un país en vías de desarrollo versus la lógica de la selva. Y lo pongo en esos términos porque la verdad es que lo primero que tenemos que entender es que Argentina no es un país desarrollado que puede aceptar que todas las reglas de mercado se desarrollen libremente. Pongo un ejemplo. Digamos, ¿cómo proteger la industria farmacéutica argentina si mañana tomamos la decisión de darle las mismas condiciones de acceso a la industria farmacéutica india? ¿No? Es una cuestión que tenemos que discutir, porque esta idea de los libres mercados destruye la competitividad cuando no está planteado en términos de definir cuáles son los sectores estratégicos de la economía. Cuando se plantean la idea en los países en vías de desarrollo de pérdida de moneda, la pérdida de competitividad por pérdida de tasa propia también es una regla de pérdida de competencia para las empresas. Basta con preguntarle a los empresarios industriales ecuatorianos. Y digo esto porque la elección de fondo es si Argentina es un país primarizado y solamente enfocado en la prestación y venta de servicios, o Argentina es un país que elige un proyecto de desarrollo industrial. Y yo en esto sí quiero ser claro. Yo claramente creo que Argentina tiene la oportunidad en esta región de construir un proyecto de desarrollo industrial. ¿Alrededor de todas las actividades? Claramente no, pero alrededor de algunas sí. Claramente Argentina, alrededor del sector agroindustrial, por representar junto con Brasil y Paraguay el 21% de las proteínas que consume el mundo, tiene la oportunidad de desarrollar un proyecto de desarrollo industrial. Claramente alrededor de la industria farmacéutica, en un momento en el que nuestro continente empieza a plantear como un valor estratégico el georreferenciamiento local y continental de la provisión de medicamentos, es un proyecto industrial que la Argentina puede imaginar. Claramente Argentina puede imaginar un proyecto de valor agregado y desarrollo alrededor del oil and gas, alrededor del gas y el petróleo. Pero eso requiere que entendamos que la agenda de desarrollo energético
respecto de las energías de transición, supone al gas como una de las energías de transición. Porque yo veo y escucho a muchos que plantean ir derecho al acuerdo Unión Europea-Mercosur sin tener en cuenta que eso es renunciar a 140 años de gas que tenemos en reserva para proveer no solo el mercado local, sino también el mercado regional. Y para darnos un proyecto de desarrollo industrial alrededor del gas y el petróleo, entendiendo que el gas es una energía de transición para los próximos 30 años, tenemos que elegir defender, no solamente por el litio, que es hoy el mineral de moda, pero que probablemente en los próximos 5 años tenga mecanismos de reemplazo que ya están en proceso de prueba o tenga mecanismos de reciclado, sino también por el cobre. Argentina tiene la posibilidad de desarrollar solo con taca-taca un mercado de cobre que puede representar la provisión del 21% del total de la demanda de cobre mundial en el momento de máxima maduración del proyecto. Y entonces, la pregunta es si vamos a vender minerales o si vamos a vender minerales con valor agregado y vamos a desarrollar un proyecto de desarrollo propio. Y claramente eso no hace solamente o no se lleva adelante solamente por la magia de los mercados, porque hay que invertir en infraestructuras y cuando se elige al Estado corrido de la inversión en infraestructuras pasa como pasó en los últimos 7 años en la Argentina, que no hubo gasoducto que permitiera sacar el gas de Vaca Muerta. Finalmente fue la inversión pública la que permitió que tengamos hoy el gasoducto en su tramo 1 y que vayamos a poner en marcha el reversal para venderle a Mato Grosso do Sul, que además está planificando la finalización de la planta más importante de producción de fertilizantes de toda la región, que es complementaria con el sector agropecuario argentino. Y que hoy está suspendida en Brasil, básicamente porque el declino de Bolivia lo lleva a pensar que no tenía sentido la finalización. La discusión de estos proyectos requiere de un Estado presente. Después viene la discusión de si es eficiente o ineficiente. Y yo creo, y además lo digo con la tranquilidad de que en cada responsabilidad que tuve lo he demostrado, creo en un Estado eficiente, creo en un Estado tecnológicamente accesible para el ciudadano, creo en un Estado utilizando la tecnología para la prestación de servicios al ciudadano, para la transparencia de los actos de gobierno, para la prevención en seguridad, tema que hoy por lo que vi en los resúmenes prácticamente no se recorrió en lo que representa la discusión del futuro de la Argentina, pero en el que claramente la Argentina tiene que tener una posición de utilización de todas las herramientas de prevención porque la seguridad es la primera garantía de desarrollo que puede tener un país. Sin seguridad y sin la vida garantizada y sin los bienes garantizados, todo lo demás son simplemente discursos que no tienen nada que ver con la realidad de desarrollo de un país. Y de alguna manera, y para, no sé si hay después preguntas o no, no sé cómo es el desarrollo, y de alguna manera para ir terminando, cuando empezamos a discutir octubre y noviembre, no tengo dudas que vamos a tener que discutir octubre y noviembre. Cuando empezamos a discutir octubre y noviembre, lo que empezamos a discutir es esto. ¿Qué modelo queremos para el país? ¿Qué modelo en términos de desarrollo queremos para el país? Yo creo en un modelo industrial y con desarrollo de pequeña y mediana empresa. No creo en la Argentina exportadora de materia prima únicamente y no creo en la Argentina solo exportadora de servicios personales e intelectuales. Son parte importante de nuestra economía, pero sin un proyecto de desarrollo económico global, lo que vamos a tener es un país concentrado en términos de riqueza y sobre todas las cosas concentrado en términos
de desarrollo federal. Argentina necesita pensar la Patagonia y su proyecto de desarrollo industrial alrededor del gas, el petróleo y las energías renovables. Necesita pensar el desarrollo federal del norte sobre la base de la matriz de diversificación del sector minero y necesita pensar el desarrollo de la región centro sobre la matriz de un desarrollo de proyecto de valor agregado al sector agroexportador argentino. Si no, lo que vamos a tener es una ciudad que de alguna manera represente el puerto de Buenos Aires, que dé las discusiones sobre lo que necesitan quienes viven en las 60 manzanas alrededor de la Plaza de Mayo, pero empobrecido y raquítico a medida que nos vayamos alejando de la capital. Y para eso, vuelvo a lo que decía recién, es clave la inversión también en infraestructura. Porque en definitiva, el desarrollo ferroviario en la Argentina y en el mundo se da con inversión pública, el desarrollo de ciencia y tecnología en la Argentina y en el mundo se da con inversión pública, 0,8 del Producto Bruto invierte en ciencia, en I+D, Estados Unidos, que lo toman muchos como ejemplo, 0,26 invierte el sector público en la Argentina en I+D, tenemos que seguir aumentando el nivel de inversión pública, digamos, en lo que es ciencia y tecnología y no bajando, y mucho menos cerrando, y mucho menos comparando peras con manzanas. Escuché a un candidato que comparó al CONICET con la NASA. Y comparar al CONICET con la NASA es como comparar una fábrica de fideos con una fábrica de autos. Porque la NASA, el comparable, es la CONAE, que tiene 300 empleados. El CONICET en Estados Unidos representa 7 veces en términos de Producto Bruto lo que representa el CONICET en la Argentina para el presupuesto de Estados Unidos. Está bueno venir y decir frases lindas, pero lo mejor es después sentarse en los lugares de gestión pública y poder ejecutarlo. Yo a lo mejor no digo frases lindas y rimbombantes para TikTok, pero cuando me siento gestiono. Y esa es la mejor garantía que tienen para los próximos 4 años los argentinos. Gracias.